Hola, estamos en clase de pintura y hoy vamos a ver un tema que es bastante controversial en el mundo del arte, de qué es arte y qué no es arte, ¿no? Y para representar esto vamos a ver diferentes ejemplos y opciones para lo que sería a una de las corrientes que nació del dadaísmo a principios del siglo XX, que fue los ready-made. Les voy a hacer una reseña histórica de el mayor exponente de ready-made es Marcel Duchamp. Y en una exposición dadaísta convocan a un salón de pintura dada o de arte dada y no se le ocurre mejor idea que a Marcel Duchamp mandar una obra al salón y firmarla con el seudónimo Mut. ¿Qué hizo Marcel Duchamp? Puso un migitorio en la exposición y los otros miembros del jurado se rieron y lo tomaron como un insulto de quién va a mandar un migitorio y firmado Mut. Y bueno, después de una gran polémica, él les dijo Marcel Duchamp que había sido él el que había mandado el migitorio. Entonces, bueno, cuestionó hasta qué punto eran dadaístas o innovadores, ¿no? Y hoy nos vamos a meter en este tema, pero como ya hicimos técnica mixta, ahora vamos a pasar a otra etapa de la técnica mixta o del arte pop o del lo que podría decirse collage, arte objeto o arte en 3D, en tercera dimensión. Ya vamos a salir de la pintura, así que ahora les voy a contar de qué va a tratar el ejercicio. Suponiendo que, bueno, yo quiero hacer un ready-made, tomar un objeto de la realidad y convertirlo en una obra de arte. Qué mejor ejemplo que acá tengo una zapatilla flecha de la vieja época, pero si esta zapatilla yo la pongo en una posición con una base de madera y la pinto, por ejemplo, le hago una obra de arte, yo la pinto a la zapatilla, ya pasaría, yo podría ponerla en un museo o en una exposición y ya pasaría a ser un ready-made. ¿A qué quiero ir con esto? Que hay artistas que se han pasado de la tela a pintar. Por ejemplo, uno se hizo muy famoso y comenzó a pintar cascos y tanques de moto, después pasó a tener su marca de zapatillas, remeras, diseñadas por él, por el artista, ¿no? Así hay muchos objetos también que han sido, como por así decirlo, rediseñados. O, por ejemplo, si yo tengo una virgen de yeso, yo podría hacerle en el vestido una pintura y transformar esa imagen en una obra. Si yo la pinto a ella de color rojo, no va a ser lo mismo que si la hago de color verde a la piel, ¿no? Y la vestimenta. Entonces es como tomar algo de la realidad y adicionarle cosas o cambiarle el sentido. Ahora les voy a contar a otro de los mayores ejemplos, que también es una obra muy controvertida, que hay gente que piensa que eso no es arte, pero bueno, hoy día, como tenemos bastante libertad los artistas, no solo es uno no solo es el público el que dice que es arte, que no, sino uno también. Este ejercicio es muy interesante porque vamos a traspasar la bidimensión y nos vamos a meter en otro mundo creativo. Yo les voy a mandar ya después algunos videos y ejemplos para que entendamos más o menos a dónde voy, pero imagínense que yo tengo un banco de madera, le hago un orificio a ese banco de madera y arriba le pongo
una rueda de bicicleta con la horquilla. Ese sería un ready-made, tomar elementos de la realidad o de lo cotidiano y ponerlo de otra forma o transformarlo para contar una historia. Hay muchos ready-made o artistas que se han dedicado, por ejemplo, a agarrar saleros y hacer hombres, o sea, hacerlos con alambre y les hacen los pies, las manos, y, o bananas también con brazos de alambre y pie en una situación X. Entonces hasta la fotografía de la escena que yo voy a armar puede ser un objeto solo. Por ejemplo, ahí les voy a mostrar, se me cayó, les había mostrado varias obras. La otra vez les había mostrado esta, que son letritas de Tergopor cortadas. Esta obra ya después no me gustó y no la terminé, pero las pegué sobre una base y pinté arriba. Otra de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, es tomar un elemento cotidiano. ¿Y qué pasa si, bueno, si esto ya no me sirve? ¿Qué pasa si yo acá le hago orificios y le pongo flores? Por ejemplo, estaría transformando un ataque de estornudo. ¿Qué pasa si yo a este casco o le cuelgo cosas o le pongo una cabeza de maniquí y a la cabeza de maniquí la transformo? ¿Qué pasa si a esto yo le pego un montón de, por ejemplo, de autitos? Yo estaría transformando, pasando un objeto cotidiano a un ready-made. Otro ejemplo, si imagínense que yo tengo un cepillo que lo hizo mi bisabuelo. ¿Qué pasa si yo tengo y a esto lo transformo, le pongo rueda y lo transformo en un auto? Por ejemplo, ¿no? Sería un cepillo de alambre, pero con la imaginación y poniéndole ruedas, yo lo pasaría lo transformaría. O si a esto también lo pinto y lo expongo así, o lo expongo así y pintado, tendría otro significado. O por ejemplo, si acá encontré un osito para transformar que me habían regalado, ¿qué pasa si yo en vez de ponerle auriculares le pongo relojes? Es como transformar o lo lleno de... Acá tengo un cuerno un colmillo de... Ay, no me acuerdo de qué era. Pero, ¿qué pasa si yo lo transformo a este oso en unicornio, por ejemplo, poniéndole este cuerno? ¿Qué pasa si yo tengo esta es una máquina de coser vieja? ¿Qué pasa si yo la transformo y por ejemplo, la puedo pintar, le puedo adicionar cosas o ponerle otro tipo de juguetes? ¿Qué pasa si esto tiene una cabeza acá adelante y lo pongo en una vía del tren? O sea, es como transformar el elemento. Yo puedo usar hasta una tabla de planchar, de escenario para esa obra. Estas son, ven, son objetitos, eran aritos que yo hacía con Parsec, pero acá tienen transistores y resistencias de radio. Acá, imagínense que ustedes arman un personaje con una persona y arman, por ejemplo, con caños una persona y después arman, puede ser hecho, por ejemplo, en Tergopor, y arman una cabeza y un personaje nuevo. Si yo le pongo otros dos caños, yo podría tener un personaje o una escultura ya. Estas eran otras, bueno, iban a ser, por ejemplo, esto, llaveros o colgantes, pero
fui transformando y tomando elementos de la cotidianos y transformándolos en obras de arte. Hay, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo una botella, por ejemplo, de vino o una botella linda, yo en vez de llenarla o sea, ponerle flores, yo pusiera varas con cabecitas arriba, por ejemplo, o alambres, salen alambres por ejemplo, yo puedo poner rodajas de madera y simular que son flores. Es como yo voy a jugar con la realidad y con los elementos de la realidad. Yo podría, con la imaginación, por ejemplo, hasta armar con ciertos objetos una mesa, un tablero de ajedrez con las piezas. ¿Cómo haría yo esas piezas, por ejemplo, de ajedrez? El ejemplo del ready-made, por ejemplo, puede ser la cabeza de Geniol, que es una persona calva, pero que tiene lleno de tornillos, clavos, emulando o metaforizando sobre lo que sería el dolor de cabeza. Pero he visto un artista que, por ejemplo, si esto fuera la cabeza de un maniquí, en esas que se guardan las pelucas o se ponen los sombreros, ¿qué pasa si yo a eso hay un artista que hizo la obra, todo un rostro, pero con monedas incrustadas en esa cabeza, por ejemplo, si fuera de Tergopol? Entonces llenó de monedas y así fue armando el rostro con monedas de 1 centavo, o con lápices clavados en la cabeza y todo lleno de lápices de colores, simulando lo que sería el rostro, o a ese rostro, esa cabeza de Tergopol, imagínense que yo la lleno de lentejuela o de canutillos, o yo la trabajo con lanas y voy armando los distintos colores. Es como una especie de técnica mixta, sería este ejercicio collage, transformación de un elemento traído de lo cotidiano, como por ejemplo lo que les contaba, qué pasa si yo le lleno de pelotas o de bolitas de las bolitas de vidrio, si yo lleno el casco con un montón de bolitas de vidrio, o le pego, si estos fueran, por ejemplo, bueno, acá tengo bulones, yo podría llenar de bulones, tornillos, con lo que yo quiera podría, o hasta también eso que les conté de relojes. ¿Qué pasa si yo lleno de relojes el casco? Van a ser elementos combinados que me van a armar una nueva obra, un objeto artístico. Un pequeño ejemplo de las obritas que hacía yo. Esto es son los filamentos de una lámpara de vidrio, de las que ya no usamos, que usamos LED ahora, y se rompió. Era una personita que tenía el tubo de vidrio y los brazos, si pueden ver, los brazos son de alambre, y yo le hice la carita, a ver si me da el foco. Yo le hice la carita, entonces este podría ser un ejemplo de ready-made, utilizarlo y yo decir, bueno, estos van a ser los brazos, la cabeza lo voy a armar con algún elemento, o qué pasa si hago, ustedes se acuerdan de de esos recuerdos de Mar del Plata, por ejemplo, que eran peces o personas hechas con conchitas. Iban sumando y cada una iba cumpliendo una función, o un caracol con 2 bolitas, yo ya tenía una cabeza. Es como yo transformo esos elementos. Yo podría armar la cabeza de alguien, por ejemplo, con un caracol, un personaje, y abajo le puedo poner metales, o trabajar con alambre y madera, o trabajar como ese que les conté, que después lo voy a mostrar,
con saleros y armar una escena con saleros con patitas de alambre. Es como para jugar un rato, descomprimir. Ya vamos a seguir con pintura, pero esto por ahí, si uno está trabado y tiene por ahí como yo guardado muchos objetos, desde, bueno, cadenas, aros de mi abuela, esto yo podría pasar y transformarlo. Estos son pedazos de coco. ¿Qué elementos? O armar con llaves, personajes, o armar una, como armaba, por ejemplo, Bernie, que pegaba en sus collages, sus grandes collages, pegaba latas, pedazos de hierro. Yo ahora puedo armar algo tridimensional como si fuera una escultura. Es como si yo digo que esto está en una base y en una caja de acrílico, y es una escultura porque está pintada o lo intervení de cierta forma. Si a esto yo le pongo también, por ejemplo, ruedas y yo lo sitúo como muchísimos ejemplos que nos pueden abrir la cabeza, y cómo yo puedo armar o un personaje o contar una historia con cosas. Se llama también objet trouvé, el objeto encontrado. Yo hacia esto lo pongo en una base de madera, bien presentado. Yo ya podría decir que es una escultura, tiene intervención de la mano que fue de mi bisabuelo, pero yo ahora lo agarro y lo transformo en una obra. Yo digo que a esto lo pinto de un color, por ejemplo, y digo, bueno, esta es una escultura que ya fue un objeto encontrado que yo. Así hicimos obras con los objetos del padre de un amigo que falleció, y hicimos obras con la pala, con las bochas. Todos los recuerdos que él tenía fueron transformados en obra. Entonces, es como yo por ahí le cambio el valor del objeto, o sea, dependiendo de dónde lo voy a situar y cómo lo voy a instalar a ese objeto o intervenir. Esa idea de armar con muchos lápices, a mí me abrió mucho la cabeza. Imagínense un rostro pero lleno de lápices o lleno de monedas. ¿Qué pasa si transformo una peluca y a una peluca yo le pongo un pájaro arriba y esa peluca va a ser un nido? Es como yo, espero que me entiendan, es como yo cambio de contexto un elemento y pasa a ser una obra. No es lo mismo que yo ponga un pote de shampoo, una botella de shampoo, a que yo ponga, que arme una persona con la cabeza de ese shampoo y le adicione elementos para transformarlo en una persona o en una muñeca. Si yo a eso le pego cosas o hasta le pongo ropa, es como yo resignifico. Es como cuando los chicos encuentran una madera con la forma de una pistola y juegan a los cobos. Vamos a ver unos ejemplos de un artista argentino, Benito Laren. Fíjense la caja, bueno, está lleno de pequeños elementos y después los enmarca. O lo que hizo él, transformó, bueno, es como una cartera perro o leopardo. O fíjense cómo transformó esta mesita de luz en una obra. O estos celulares viejos, le hizo obra en la pantalla. Otra de las obras que tiene este artista son obras, pero el marco, fíjense, es una rueda de bicicleta. Yo puedo traspasar y cambiar de contexto. O sea, una rueda, acá hay más obras, son todas ruedas de bicicleta o de triciclo con obra adentro, pero la rueda la utiliza la goma, la cubierta,
lo utiliza como marco. Fíjense, es una cubierta, pero lo utiliza como marco. Entonces también puedo, ¿qué pasaría si yo pongo esto sobre esto, caminando, y arriba, y a esto le pongo una base de madera? Es como yo voy a entremezclar y cruzar objetos de un cierto uso para pasar a otro uso o como eso que les conté, del banco no les digo que hagan una obra así, pero ¿cómo puedo transformar y quién es quién para decir que lo que yo hago no es arte? Eso es lo que planteaban básicamente los dadaístas. Voy a pasar varios videos para que se diviertan un rato, espero les guste este tema de ready made. Al que por ahí no le interese hacer el ejercicio, no importa, seguimos con la pintura. Estoy viendo muy buenos trabajos. No me han contado nada sobre la película de Sorolla, si han recopilado algunos conceptos que contaba el artista en la película. Y bueno, este tema es como para investigar, es muy interesante. Fue muy importante este movimiento del dadaísmo y los ready-made en la historia del arte, más en los museos de arte moderno que en los museos clásicos, pero se pueden seguir encontrando todavía artistas que están trabajando de esta forma. Ahí les voy a mostrar como un artista con juguetes, creo que se lo he mostrado, como con juguetes arma obras. Entonces tenemos un campo de acción ya que excede la bidimensión y entramos en la tridimensión, lo que sería casi como una escultura o un objeto artístico. Bueno, desde ya les mando un gran abrazo, espero les haya gustado la clase y nos vemos prontito.